con Ruth del Salto. Miles de refugiados sirios han comenzado a regresar, a retornar desde países vecinos como Jordania y Turquía, particularmente. Este retorno masivo refleja una ansia colectiva por reconstruir la vida en una nación que ha sido devastada, pero que ahora aspira a un nuevo comienzo que va a durar algún tiempo. En Ángulo vamos a tener testimonios de esta vuelta a casa entre la esperanza, la emoción y preocupación también. Somos optimistas porque las declaraciones que están haciendo los nuevos gobernantes son alentadoras y muy positivas. También estamos escuchando que los servicios básicos se están restableciendo rápidamente después de que terminan los combates. Cuando termina una batalla, al día siguiente se ven nuevamente los servicios básicos. Esto es algo muy positivo que anima a la gente a regresar. Oh, muchísimo. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios nos hemos liberado del opresor. Si no se hubiera ido, no habríamos podido regresar. Las instituciones del Estado torturan a la gente por cosas que son verdaderas y por cosas que son falsas. No pienso en nada más que en tener tranquilidad y que las cosas se tranquilicen, pero estoy muy contenta de que Siria haya sido liberada porque he estado fuera de Siria desde que era joven y sé poco sobre el país. Y estoy muy contenta de tener un país, una casa donde establecerme y poder tener cierta estabilidad. Casi 3 millones de sirios se encuentran bajo condición de refugio, citando Turquía únicamente, de acuerdo con cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que sitúa en 768.000 el recuento en Líbano, aunque las cifras no oficiales ubican al verdadero número en 1.5 millones en un país con una población de 5 millones de personas. El desafío ahora del retorno es titánico. El futuro va a depender de las decisiones que se tomen en los próximos días o semanas. Visto lo visto, vamos a dar la bienvenida a quienes integran el panel el día de hoy. Voy a saludar a Fátima Hammadeh. Ella es activista siria. Gracias por estar con nosotros. Fátima, bienvenida al canal de las Américas NTN 24. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Gracias por aceptarla. También mi gratitud para Sofía Gómez. Ella es analista internacional especializada en temas de Medio Oriente. Gracias por estar con nosotros. Sofía, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a las dos por estar con nosotros, Fátima. Quisiera conocer de primera mano el testimonio suyo, algún familiar, alguna persona cercana, o en este caso, si fuera el suyo propio, que sé que está en España, viviendo desde hace algún tiempo. ¿Cuál es el sentir después de la caída de Bashar al-Assad? Hay familias que de pronto están en Turquía, como lo mencionaba, en Líbano, que quieren retornar, se los ve en los puntos fronterizos tratando de llegar. Sin embargo, persiste una preocupación porque no saben en qué condiciones están en el hogar que dejaron hace algún tiempo atrás, hace algunos años, cuando empezó la primavera árabe, por ejemplo. Adelante, Fátima. Sí. Bueno, antes que nada, dar la enhorabuena a todo el pueblo sirio por esta liberación. Asimismo, doy la enhorabuena, yo creo que a toda la humanidad, porque cuando una persona un ente como quien gobernaba Siria desaparece del mapa político, yo creo que eso es un bien para toda la humanidad. Volviendo a su pregunta, la verdad es que para contestarla tenemos que volver
a recordar cuáles son los motivos, ¿no?, que llevaron a esas personas a salir de Siria, a salir de su país. Antes que nada fue la inseguridad, por supuesto, el no haber seguridad, la falta de seguridad, los bombardeos, eso fue lo primero. Querían escaparse de los horrores, de la muerte, eso es lo primero. Eso junto a los elementos básicos de la vida, la falta de comida, la falta de sanidad, no hay medicamentos, pues eso lleva a esas personas a salir de Siria. En cuanto desaparecen esos motivos, eso va a hacer que esa gente retorne, que esa gente vuelva. Si tú a esas personas ya les aseguras que van a tener trabajo, que van a tener comida, que van a tener una casa, por supuesto ellos dejaron sus casas, incluso fueron bombardeadas, ha habido destrucción masiva. Por lo tanto, por supuesto, ellos están preocupados de qué va a pasar mañana. Voy a encontrar comida, voy a encontrar trabajo, voy a poder sacar adelante mi familia. Tienen esas preocupaciones, pero todo ahora mismo lo que nos están enseñando ahora mismo las evidencias es que parece que está en buen camino. Por supuesto, se necesita de una ayuda bastante importante de todos los países, una ayuda humanitaria por parte de todos para poder reconstruir el país, pero sobre todo, quieren estar seguros y quieren encontrar esa seguridad que ahora mismo creo que se lo están replanteando por el tema de los bombardeos y el ataque que están recibiendo por parte de Israel. Eso es lo que les está haciendo ahora, yo creo, replanteárselo. Replanteárselo, y usted ha citado algo muy importante, inquietudes normales que tiene una familia que no sabe cuál es el destino y no pueden ir pisando en falso, digámoslo así, con un retorno, un regreso a casa, que seguramente es muy ansiado por las personas sirias que tuvieron que dejar en su tiempo sus hogares. La ONU hasta el momento está estimando que en un país de 23 millones de habitantes al menos 17 millones necesitan una ayuda humanitaria. Lo que ha sucedido en Siria, que terminó implicando a potencias de todo el mundo, comenzó a 15 de marzo del 2011, esto cuando manifestaciones que pedían democracia dentro de una ola de protestas durante la primavera árabe fueron violentamente respondidas por las fuerzas entonces de Bashar al-Assad. La ministra de Exterior de Alemania, por ejemplo, se ha referido a esto, al posible flujo migratorio que se va a poder ver en estos días, y la ayuda humanitaria que en el caso de Alemania, por ejemplo, se le está otorgando a los refugiados sirios. Esto ha dicho la representante alemana. Los sirios han buscado protección en todo el mundo, también en Alemania, pero también por millones en los países vecinos de Siria. La situación es tan incierta que actualmente es imposible juzgar si habrá otro flujo de refugiados desde esa región o si es realmente posible un retorno a Siria. Por eso es esencial una estrecha coordinación con los países vecinos, nuestros socios en Europa y por supuesto con ACNUR y la ONU en lo que respecta al retorno. Para garantizar una mayor asistencia a la población a pesar de la difícil situación de seguridad, proporcionaremos 8.4 millones de euros adicionales en ayuda humanitaria. A medio plazo ajustaremos nuestra asistencia a los refugiados sirios que huyeron a los países vecinos, algunos de ellos hace años. Incertidumbre, esta es la palabra más mencionada en los últimos días sobre los sirios que están fuera. Quisiera conocer un poco, Sofía Gómez, usted como analista internacional. Lo que decía hace un momento Fátima, no se saben con qué se van a encontrar las personas que están deseando retornar a casa. Si van a encontrar comida, si van a encontrar trabajo. Hay preocupaciones todavía latentes. Estamos recientemente atravesando lo que ha sido un proceso que, si bien es cierto, se conoce hace 2 semanas, que culminó con la caída de Bashar al-Assad, pero que todavía tiene muchas inquietudes en el aire. Sí, tal cual. Es un proceso muy reciente. Tampoco creo que se esperaba que ocurriera en tan pocos días, como se mencionaba recién en la información.
se llega a un acuerdo de cese de fuego entre Líbano e Israel y empieza inmediatamente este proceso el otro día y en 12 días culmina la caída de un régimen en donde se dan ciertas condiciones a nivel regional que facilitan o posibilitan esta situación que ha sido el desgaste del eje de la resistencia que se conoce, que es Hezbollah y Irán, que apoyaban en conjunto con Rusia al régimen de Bashar al-Assad. Por lo que también el grupo de los rebeldes, conocido como Organización para la Liberación del Levante o de Siria, que son quienes tienen mayor representación en la conformación de este gobierno de transición, también creo que se han enfrentado a la situación de avanzar frente a la toma de ciudades estratégicas donde no hubo resistencia, y ahora intentar de establecer un gobierno de transición delineando cuáles son los principales puntos, pero bueno, venimos de una guerra civil que ha sido muy cruenta, muy larga, en donde el país está muy desgastado política y económicamente, lo que obviamente agudiza la situación del retorno de los refugiados. A Khalid. Gracias por esta intervención, Sofía. Voy a integrar en este momento en Ángulo, en España, le voy a dar la bienvenida a Khalid Al-Deidi. Él es un ciudadano sirio. Voy a contar un poco el contexto de su historia, según las notas de prensa de mi equipo de Ángulo. Estuvo detenido más de un año en cárceles de Bashar al-Assad, estas cárceles del horror. Tenía 17 años apenas, salió de su país natal en el 2012, ha vivido en Jordania, en Egipto, en Argelia, en Marruecos, en Francia, en Bélgica y ahora está radicado en España. Gracias por estar con nosotros, Khalid. Bienvenido al programa Ángulo de NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes y le agradezco su invitación. Gracias a usted por aceptarla y claro, nombrando tantos países, tanto periplo que usted ha tenido que sufrir, que vivir durante este tiempo, además de haber estado detenido en Siria. La pregunta que le quiero hacer, ¿usted desearía retornar a su país después de los últimos acontecimientos que se han dado? Eso como para empezar y después ya entramos en materia. Sí, por supuesto. La verdad me gustaría porque al final... fíjate, perdimos más de 14, 15 años de nuestras vidas como jóvenes fuera del país. Entonces, al final no hemos aprovechado los mejores momentos para conocerla aún más allá. Entonces, eso es muy importante. Muy importante, y lo que hablábamos aquí, estoy con Fátima Mahmadeh, ella es activista siria, estoy también con la internacionalista Sofía Gómez. Estamos hablando de que hay un escenario incierto, un escenario del que pues todavía es muy pronto para dar conclusiones. Complica la situación, el escenario político, la situación de las personas que deciden retornar. ¿Qué se podría hacer o cómo podría esto ser una transición menos dolorosa para las personas que deciden, que ya ven las noticias desde lejos de lo que está sucediendo en Siria y deciden retornar? Estamos viendo pasos fronterizos, por ejemplo, en Turquía, en Líbano, personas que desean llegar nuevamente, sirios que desean llegar nuevamente a su país. Sí, estoy en algunas cosas de acuerdo al 100%, pero también hay unas cosas muy importantes para el pueblo sirio. Es darle el primer paso y confiar en el nuevo revolución que nos está pasando. Ya se acabó el gobierno, la que estaba torturando a todos los sirios, y ahora, tenemos los rebeldes y hay que darles la oportunidad para ir más hacia allá, para unirnos y comenzar a construir de vuelta. Y como hemos visto en los últimos días, lo entiendo las preocupaciones de los otros países del mundo sobre la tema que está pasando, especialmente por la tema del Jolani y otras personas que estaban antiguamente con otros, como Al-Qaeda o otros grupos.
y lo entiendo al 100%, pero al mismo tiempo hemos visto en los últimos 10 años el cambios que mucha gente que dicen es el nuevo Zelensky, que es un actor, lo está haciendo, pero según nuestros vistas es muy profesional actor durante de los últimos 10 años, porque hay una revolución inesperable. En los últimos 11 días que ha pasado en Siria, también nos da mucha fe en estos grupos, porque al final fue a construir el país después de sacar al gobierno de ahí. Entonces, ese es el primer paso, hay que dar fe. Y el segundo paso es construir con este gobierno y apoyarlos desde dentro en el país y desde afuera también. Como jóvenes podemos aprovechar también dentro de nosotros como grupos con las redes de los ayudantes humanitarias, con grupos también que están ayudando muchísimo, que son grupos políticos o militares. Quiero que comentemos con Fátima, gracias Khalid por esta primera intervención. Esto que estamos hablando, el escenario político que complica la situación de las personas en Siria, por un lado se ha mencionado, y lo estábamos viendo ahí en algunas imágenes, el líder de HTS, Abu Mohamed, que le pide o le ha pedido a los sirios que retornen pronto para reconstruir esa Siria que ha sido devastada. Pero de su parte también Rula Amin, un portavoz de la ONU para Oriente Medio, el norte de África, está advirtiendo: una transición pacífica es esencial, lo ha dicho, para permitir que los refugiados regresen a sus hogares sanos y salvos. El respeto a los derechos humanos, se habla de esto, de la seguridad de todas las personas, independientemente de cuál sea la etnia o religión. Esto es esencial. Vamos a escucharlo al portavoz de la ONU. No hay nada más grande que trabajar para reunificar al pueblo sirio. El régimen dividió y separó el pueblo. Había gente ahogándose en los mares, desplazada en el país. Montones de personas desplazadas estaban en las fronteras con otros países. Debemos darle a Damasco su derecho. Debemos darle su derecho restaurando la dignidad y el orgullo de la gente y construyéndola adecuadamente. Las oportunidades están disponibles para nosotros y la gente que ha emigrado, que ha buscado asilo, que ha sido desplazada, debe regresar. Toda esta gente debe regresar para que de la mano podamos construir la próxima Siria si Dios quiere. Es demasiado temprano para decidir que ahora Siria es segura y que la gente puede regresar de manera segura. Tenemos que apegarnos a los principios, que la gente tiene que devolverse de manera voluntaria y de una manera segura. No estamos muy seguros sobre el cómo la operación terrestre se está desarrollando, ni cómo están los rehenes. Entonces estamos instando a todos a que le den a los rehenes este espacio y el tiempo para tomar sus decisiones. Fátima, este llamado a reunificar a las familias en Siria, ¿qué más debe conllevar cuando se habla de un respeto a los derechos humanos, cuando se habla de una convivencia pacífica? Hay un mosaico de culturas, de etnias, de creencias también dentro de Siria, que es importante que ahora, si es que hay muchas familias que desean retornar, pues se lleve para una convivencia, para una nueva convivencia en pro de la reconstrucción de Siria. Efectivamente. Antes yo estuve unos años viviendo en Siria y yo puedo ser testigo de que allí la gente vive conjuntamente de forma totalmente pacífica. Tú no sabes el que tienes al lado si es alauita o es sunita, o si es un cristiano o es un musulmán. Yo particularmente, yo tenía unos vecinos que eran cristianos a los que visitábamos, ellos nos visitaban a nosotros. O sea, todo eso ya existía. Y de hecho, el miedo que tienen puede ser mundialmente al líder de Hayat Tahrir al-Sham, Ahmed al-Shara. La verdad puede que lo tengan, pues porque en su momento estuvo vinculado a Al-Qaeda
pero también en estos últimos años se ha visto que ha habido un respeto por parte de todo lo que ellos han hecho, y especialmente en estos últimos días, cuando han entrado en zonas incluso de mayorías alawitas, por ejemplo, o en Alepo, donde hay una gran comunidad cristiana. Y de hecho, una de las cosas que ha hecho el líder de Hayat Tahrir al-Sham es poner como alcalde de Alepo a un cura, un cura cristiano. Entonces eso yo creo que es una gran señal y un mensaje a todo el mundo de que realmente ellos lo que quieren es una transición pacífica, están apostando por una convivencia bastante regular y homogénea entre todas las etnias y todas las creencias, porque el pueblo sirio ya se ha cansado de guerra, se ha cansado de malvivir. Ellos lo que quieren ahora es vivir pacíficamente, y yo creo que los que están ahora, o sea, los líderes que están estudiando esta transacción realmente lo tienen en cuenta. Por lo menos eso es lo que los hechos de estos últimos días, de estas últimas semanas, es lo que nos lo están enseñando, que realmente hay un respeto. Yo tengo testimonios de gente que hay en Siria, yo he hablado con conocidos míos que realmente son de otras etnias, y que cuando los soldados han entrado, les han saludado, les han tratado bien, les han dicho tranquilos, nosotros no venimos a por ustedes. Todo el mundo será juzgado, sea de la etnia que sea, o sea del partido que sea, siempre y cuando ellos hayan cometido algún crimen contra los sirios, independientemente si es de una etnia u otra. Justamente sobre eso, Sofía Gómez, quiero que lo comentemos también. Uno de los objetivos principales de los Estados Unidos con la situación que vive actualmente en Siria es asegurarse de que ISIS, por ejemplo, no se reconstruya. Ha sido el secretario de Estado, Antony Blinken, atribuyó la caída de al-Assad al debilitamiento del apoyo que brindan países como Rusia, como Irán, también Hezbollah. De igual manera planteó los intereses que tiene Estados Unidos. En este momento ha reiterado el apoyo de la Unión Americana para la transición inclusiva hacia un gobierno responsable y por sobre todo representativo. Vamos a escuchar lo que ha dicho Antony Blinken. La primera y más importante, por supuesto, es proteger a nuestras fuerzas que están allí y que permanecen allí. La segunda es asegurarnos en la medida de nuestras posibilidades que ISIS se reconstruya. Y en tercer lugar puede haber, y espero mucho que lo haya, una oportunidad de alejar a Siria del desastre de las últimas décadas hacia un país que esté unificado, que refleje todas las diferentes comunidades que conforman Siria, y de modo que podamos lograr una transición política que sea inclusiva y que reúna a todos. Sofía, hay que no dar la oportunidad que ISIS se reconstruya. Esto ha dicho el representante estadounidense, Antony Blinken, sobre los intereses que tiene particularmente los Estados Unidos. ¿Cuál es el temor real ahí y cómo se puede contrarrestar de parte de un actor como Estados Unidos? Bueno, primero es importante destacar que Estados Unidos está atravesando un proceso en donde han habido unas elecciones recientes en donde Trump ha resultado electo como el próximo presidente, es decir, que la gestión de Biden va a estar solamente hasta mediados de enero, y posiblemente cambie mucho esta perspectiva a partir del cambio de gestión, ¿no? La gestión de Biden ha estado implicada en los conflictos en Medio Oriente, intentando garantizar la paz, estableciendo objetivos como el que nombraba Antony Blinken recién, que siempre ha sido uno de los principales objetivos de Estados Unidos desde el surgimiento de ISIS en 2014. Hay que ver ahora qué va a pasar cuando asuma Trump el 20 de enero. Él ya tuiteó el otro día que no es un conflicto que le compete a Estados Unidos, que ellos no pretenden involucrarse. Por supuesto, las condiciones para el surgimiento del ISIS en el 2014 se dieron en un contexto en donde la primavera árabe estaba en su máximo florecimiento y donde las condiciones de seguridad en la zona eran distintas.
lo que llevó también a aunar la protección territorial y nacional de los distintos países que se vieron afectados. Actualmente no creo que sea un riesgo por el momento, dada la situación que se encuentra atravesando Medio Oriente y cómo ha sido el desencadenamiento de esta situación, ¿no? Se origina todo a partir del conflicto que comenzó en Gaza con Israel el año pasado. Por lo que creo que es algo que tienen bastante bajo control. Hay que tener en cuenta también que Estados Unidos tiene una base en Siria, desde la cual, si bien la actividad ha disminuido considerablemente en el último año, han estado trabajando en el monitoreo de la zona para evitar justamente el surgimiento de este tipo de amenazas. Enseguida vamos a la pausa comercial y volvemos en ángulo a hablar de esta vuelta a casa de muchos sirios y la reconstrucción, por sobre todo, que tiene este país en transición. Con este panel que me acompaña el día de hoy, Khalid Al-Deiri, ciudadano sirio, también Fátima Mahmadeh, activista siria, y Sofía Gómez, analista internacional. Volvemos luego del corte. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Según recientes estudios, el 95% aproximadamente de la población siria está por debajo del umbral de pobreza. 15 millones de habitantes no pueden subsistir sin que haya una ayuda humanitaria. La caída abrupta de la libra siria desde los últimos acontecimientos también hace vislumbrar una crisis financiera similar a la que azotó en su momento, en el 2021, a Afganistán. Necesitamos hacer todo lo posible para garantizar que la gente en Siria pueda recuperarse y comenzar a revivir sus vidas. La situación de seguridad alimentaria en el noreste de Siria es muy mala en este momento, según la información de nuestra evaluación de finales del año pasado. Hay más de 600.000 personas que padecen inseguridad alimentaria grave. Revivir, ese es un término, Khalid, que yo quiero hablarlo con usted. Usted sabe lo que es vivir, lo que es sufrir. Usted estuvo cuando tenía apenas 17 años de edad preso. Si puede compartirnos algo de lo que fue ese periplo doloroso, ¿por qué fue detenido en su país, que finalmente lo hace salir en el año 2012 de Siria para transitar por varios países? Estábamos hablando de Jordania, Egipto, Argelia, Marruecos, Francia, Bélgica y ahora que se encuentra en España. Lo que pueda compartir con nosotros, Khalid. Adelante. Pues realmente en el 2009 fue mi comienzo ahí a entender que este gobierno es un gobierno de terroristas, de torturar al pueblo sirio. Yo quedé ahí, estaba en Alepo y insulté a Bashar al-Assad delante de una persona que era policía, y al final me han llevado al cárcel por varias razones que, según su dicho, que ellos han dicho que yo soy un espía para el Mossad de Israel y por insultar al gobernante del país. Entonces me han metido en el cárcel sin ningún juez. Yo quedé el primer año sufriendo varias torturas que me estaban vigando, me estaban torturando, pero después de una temporada, después de un año exacto, al final, ya te lo digo sinceramente, que perdí los sentimientos. En el lugar de llorar y sufrir el dolor, empezaba a reírme. Entonces han llegado a un punto que este ser humano ya no tiene sentimientos, no le vale si vive o no, si lo pegamos o no. Me han presentado delante de un juez y el juez el mismo día me ha dicho, bueno, tú no tienes cargos y por derecho del país vamos a encarcelarte 3 meses y después lo soltamos. Y ahí fue el primer sufrimiento en el 2009. Después, cuando salí del
cárcel. Ahí en este momento comenzó la revolución después de un año y medio más o menos. Y fuimos saliendo en las manifestaciones contra el gobierno. Bueno, comenzó contra solo el primo de Bashar al-Assad, no contra todo el gobierno. Y al final hemos descubierto que todo el gobierno tiene el mismo sistema, que es torturar a la gente y no tienen valores al ser humano ahí. Y eso que nos da más derechos. Perdón. Hablando de eso, sí, ahí lo interrumpo, lo que usted dice, no dan valor al ser humano. Claro, lo que hemos podido conocer, un país tan distante para nuestra América Latina, pero que ahora pues es noticia mundial, estas cárceles, por ejemplo, estas imágenes que están dando la vuelta al mundo de lo que son las cárceles sirias. En nuestra América Latina tenemos también cárceles deplorables, donde, por ejemplo, en Venezuela se habla de no respetar los derechos humanos, de torturas y demás. Pero en Siria, particularmente, los familiares, ahora que se han agolpado a saber sobre sus seres queridos, algunos incluso desaparecidos, donde se ha visto escenas desastrosas, horrorosas en los últimos días. ¿Cómo son estos centros? Centros denominados por algunos analistas centros de tortura, Khalid. Realmente, imagínate a un lugar que acabas de construirlo, que no tiene nada de mueble, nada de nada, el frío, la humedad que tiene. Un lugar de 4 metros cuadrados tiene a 150 personas que dormimos espalda por pie. No puedes mover. Si sales a hacer tus necesidades, deberías salir solo una vez al día. Si no, te aguantas. Te dan con el cierre de la botella del agua, como un chopito de agua nada más, pan seco, con aceitunas, muy poca cosa, solo para que te dejan vivir en el tiempo más necesario para ellos. Entonces, son lugares, la verdad, aparte de eso, los sufrimientos de escuchar a otras personas que sufren, esto te da un miedo, un sentimiento nuevo. Yo creo que a mucha gente en este mundo que no han sentido estos sentimientos, porque al final verdes los reconocimientos normales, no piensas ya en un tema ¿qué voy a hacer mañana? O ¿qué voy a hacer si salgo mañana? Es pensar si yo voy a seguir viviendo en este tiempo o no. Es gestión de minutos o segundos. Cuando llega mi turno, siempre esperamos que nos llevan afuera y nos pegan al quedar escuchando el dolor de los demás. Una vez de los días que me han llevado 4 personas y empezaban a pegarme, y al mismo tiempo, yo te lo digo sinceramente, en este momento yo estaba disfrutando, sufriendo, porque en este momento ellos están cansando de pegarme, pero no hay efecto. Y para ellos era también como lo dejo enfadar más y más. Y han traído a una chica que tenía 18, 19 años y lo empezaban a pegar. Y en este momento yo tenía unos esposas de plástico y por el dolor de escucharla y verla como lo estaban pegando encima del pantalón y se corta el pantalón ver pegarla, entonces yo lo corté hasta, me ha hecho muchas marcas y lo mordí a uno de estos que estaban pegándonos y lo mordí y no lo dejé hasta que han dejado a la chica y comenzaban todos a pegarme en la cabeza, en la espalda, saltaban encima de mí. Y la verdad en este momento yo no sentía nada más que felicidad por dejar a esta chica pobre, porque, a ver, sé que somos iguales en este mundo, pero no creo que este dolor lo pueda aguantar una mujer. Y si lo aguanta en su interior, en sus sentimientos, no lo puedes quitar como un hombre. Y eso que me estaba doliendo muchísimo en este momento. Y este sufrimiento, todos decimos que hay... Sí.
Khalid, me tengo que ir a pagar un pequeño corte comercial. Claro, un testimonio que nos quedamos realmente impactados, algo que se conoce, que ahora están trascendiendo todas estas imágenes de la desesperación que lo hemos visto durante también algún tiempo de estos 13 años donde pues se daban atropellos a la población en Siria. Regresamos con las conclusiones en ángulo enseguida luego de este corte comercial. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Nunca hubo mucho beneficio para Rusia en Siria, aparte de hacer que Obama pareciera realmente estúpido. En cualquier caso, Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo, y Estados Unidos no debería tener nada que ver con ello. Esta no es nuestra lucha, dejemos que se desarrolle, no te involucres. Sofía Gómez, hace un momento estábamos hablando de la postura del presidente electo Donald Trump. Ahí veíamos lo que había puesto en su red social. Aseguró que Estados Unidos no debe implicarse en el conflicto, pero lo que ocurra en Damasco puede tener consecuencias en la seguridad nacional de la primera potencia. Podría ser uno de los principales dilemas, por ejemplo, de la nueva administración de Donald Trump. ¿Cuál es su opinión? Ya a manera de conclusión, Sofía Gómez, empiezo con usted. Muchas gracias. Sí, creo que Trump va a mantener su postura, como lo ha demostrado hasta ahora, de no involucrarse. Creo que esta situación tampoco se da de manera casual, ¿no? En donde vemos un Putin que está totalmente enfocado en resolver el conflicto con Ucrania y retira en parte su apoyo a Siria, que es lo que facilita o acelera la caída del régimen. Quizás Putin haya decidido negociar también con Trump el apoyo de Estados Unidos para la finalización del conflicto en Ucrania, quitándole su apoyo o retirando su apoyo a Siria y apoyando esta postura de Trump de no intervención de los Estados Unidos en Medio Oriente. Gracias. Fátima Mahmadeh, usted como activista siria, me imagino, hay un grupo grande que está en España que requiere información más allá de la que tienen acceso por diferentes medios de comunicación, entre ellos pues las redes sociales. ¿Cuál es el sentir de las familias que están fuera de Siria con esto de este retorno y de la incertidumbre? Ya a manera de conclusión, después de todo lo que hemos narrado en el transcurso del programa. Adelante. Sí. La verdad es que las familias sirias que están fuera de Siria están muy ilusionados con lo que con las últimas noticias. Yo desde aquí, en forma de conclusión, haría un llamamiento primero a los sirios que tengan paciencia, que tengan fe, como dijo Khaled, que esto va en buen camino, peor no va a poder pasar, y lo único que no tenemos que estar influenciados por aquellas palabras o aquellos llamamientos que lo que quieren es desvirtuar a la revolución. Y por otra parte, me gustaría hacer un llamamiento a la comunidad mundial, internacional, porque el país es verdad que se va a reconstruir con sus hijos, con los sirios, y de hecho están volviendo, la gente está ilusionada, quiere reconstruir el país, pero el destrozo es tan grande que seguramente se necesita la ayuda humanitaria de todo el mundo. Y por supuesto, y sobre todo, el apoyo internacional para que cesen esos ataques, porque como dije al principio, el primer punto y lo más básico para que la gente vuelva es la seguridad. Y mientras haya ataques, como ahora los ataques de Israel, realmente eso no les va a ayudar a que vuelvan. Ellos están ilusionados, quieren volver, quieren reconstruir, tienen fe en el mañana, en una nueva Siria, pero con esa inseguridad que lo más básico es el no tener
bombas cayendo sobre nosotros. Por eso yo creo que lo más importante ahora mismo es un apoyo mundial, un apoyo internacional para que cesen esos ataques de Israel y seguramente todo vaya a buen puerto. A buen puerto. Khalid, cierro con usted este bloque. Usted como sirio ya nos contaba hace un momento lo que fue estar detenido, la vivencia que pasó y luego del periplo que ha tenido que pasar durante algún tiempo. Muchas familias están en la misma situación quizás y ahora pues ven una oportunidad de retornar o a lo mejor de quedarse donde están ante la incertidumbre, que es lo que también hemos hablado en el transcurso del programa. ¿Cuál sería su conclusión al respecto? Fíjate, yo después de 12 años sin ver mi familia, la verdad me gustaría... A ver, no te voy a mentir, yo desde el primer momento, porque, a ver, yo tengo familiares que estaban con los rebeldes y sabíamos todo lo que estaba pasando desde el principio y yo tenía planeado para irme, entonces... Al final volver para no hacer nada es algo muy difícil en el mismo tiempo. Y como ha dicho Fátima, que la verdad intentamos hacer un llamado a todos los jóvenes de todo el mundo, porque realmente yo creo muchísimo más en la evolución de los jóvenes, los empresarios, de todos los hispanos, todos los americanos, de todos los países del mundo. Es un buen aprovecho al mismo tiempo para construirnos el país y para que tendrán ellos sus ganancias y así pueden apoyar a construir un gobierno más, como lo dicen, democrática y no meternos o llevarnos al río de los extremos, como ha pasado en Irak, como ha pasado en Libia, en varios países. Como hemos visto en los últimos ataques de Estados Unidos con Israel, que ahora mismo no hay ejército, entonces no hay tanto miedo para hacer un daño a nadie del mundo. Y como han salido nuevos gobernantes en el país y han dado como acuerdo a no tener ningún ataque, no quieren hacer ningún llamamiento más que político para unirnos y construir el país. Y como decimos siempre, mientras que la verdad decidimos los sirios qué deberíamos hacer en este país, con cualquier parte del mundo y cualquier persona del mundo, mientras que mejoramos el país, no tenemos ningún problema. Y hay una frase en el Corán que dice وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, y eso es muy importante que todos los sirios que hacen la práctica con esta ayah, porque realmente que dice es que deberíamos ponernos las manos juntos todos en la mano de Dios, entre comillas. Entonces eso es muy importante para nosotros como sirios. Y a propósito de esa unidad, me voy a una pequeña pausa comercial con el mensaje también del representante de la Iglesia Católica que ha pedido a diversos grupos religiosos, particularmente presentes en Siria, que caminen juntos. También lo que usted decía, que se junten de las manos en pro de ese respeto mutuo por el bien de toda la reconstrucción de Siria. Así lo decía el Papa Francisco. Luego de eso vamos al corte y volvemos. Quanto sta avvenendo in Siria in questo momento. Sigo lo que sucede en Siria en este momento delicado de su historia. Espero que se encuentre una solución política que, sin otros conflictos ni divisiones, promueva responsablemente la estabilidad y la unidad del país. Rezo por la intercesión de la Virgen María para que el pueblo sirio pueda vivir en paz y seguridad en su amada tierra y para que las diversas religiones puedan caminar juntas en amistad y el respeto mutuo por el bien de esa nación, afligida por tantos años de guerra. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Siria, un mosaico de fuerzas e identidades islamistas, cristianos, grupos laicos, kurdos también, que ahora
tienen que encontrar una manera de convivir, compartir lo que se está viviendo tras los hechos de los últimos días. En Ángulo hemos abierto y hemos abierto el debate sobre lo que significa la caída de Bashar al-Assad para los millones de refugiados que abandonaron Siria durante los tiempos de guerra, tiempos adversos que se vivieron en la era de los al-Assad. Voy a agradecer a quienes han participado con su testimonio el día de hoy en Ángulo. A Khalid al-Deiri, él es ciudadano sirio, nos contaba un poco de las vivencias cuando estuvo detenido, tenía apenas 17 años de edad y salió de su país en el 2012. Voy a agradecer a Fátima Agmamdeh, ella es activista siria, también nos ha acompañado. Gracias, Fátima, hasta una nueva oportunidad. Gracias a ustedes. Y el análisis de la internacionalista. Gracias, Sofía Gómez, que también nos ha ayudado un poco a dar luces sobre el respaldo de comunidades internacionales y de los países vecinos de Siria para la reconstrucción. Gracias a los tres por participar. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del Canal de las Américas NTN 24.